Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una inversión inteligente, porque no se trata solo de tener un presupuesto, ¿verdad?, de procurar el ahorro, sino también de cómo buscar diferentes alternativas para que nuestro dinero rinda más, genere alguna ganancia, en fin. Hay muchas formas de hacerlo. Y precisamente hoy vamos a dedicar este programa a darles algunos consejos en este sentido. Para ello nos acompañan en esta oportunidad Fernando Montero Cordero, quien es académico e investigador de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Gracias, Fernando, por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal? Muy agradecido también de estar acá. También está con nosotros Juan Diego Sánchez Sánchez, quien es académico, abogado y financiero de la Escuela de Administración. Bienvenido a Una Mirada. Hola, Augusto. Primera vez por acá, pues muy contento y pues encantado de la invitación. Muchas gracias, le agradecemos mucho su presencia. También está con nosotros Gustavo Vallejo Esquivel, quien es académico e investigador de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Gracias, don Gustavo, por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Gusto estar por acá. Como les comentaba, no usualmente, ¿verdad? En la cotidianidad, pues nos hablan de la importancia de tener un presupuesto, de tener de cuidar nuestro dinero, pero también escuchamos, ¿verdad?, que es importante también realizar inversiones de una manera inteligente. Pero antes de entrar sobre este tema, me gustaría que habláramos de qué es el ahorro y por qué es importante. Siempre es importante recordarle a la gente sobre este tema. Por supuesto que es importante primero definirlo, porque el ahorro no es solamente el tema entre qué me queda a mí de los ingresos y los gastos, sino también cómo proyecto yo mis dineros hacia futuro. ¿Qué quiere decir? Que este ahorro también, o lo que uno ahorra, depende mucho también de la etapa de la vida que esté. Por lo general son las personas que ya están trabajando las que generan este tipo de proceso de ahorro. ¿Y qué es lo que resulta? Bueno, que la población en edad de trabajar, que es aquella que sí puede tener acceso al trabajo, sí puede definir esa clase de ahorro. El tema aquí de fondo es si los niños, los pequeños, los jóvenes han tenido este proceso de ahorro durante mucho tiempo. Particularmente en Costa Rica, a nivel latinoamericano, como podemos observar en el gráfico que estamos presentando, estamos en el lugar número 1 de Centroamérica en ahorro nacional, en lo que llamamos el ahorro nacional, es decir, tanto el sector familiar, empresas, como el sector estatal. Y estamos de número 2 en Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un porcentaje grande de las familias, de los hogares, de las empresas que ahorran. Y esto nos permitiría entender que este dinero del ahorro no solo fomenta hacia futuro estabilidad económica, sino que también ayuda a que nosotros mismos como país autogestionemos. En efecto, el ahorro pues es muy importante porque son dos conceptos. Desde un momento tendremos el concepto del ahorro como ese remanente financiero que podemos generar, llámese a nivel mensual o a nivel temporal, y que deriva precisamente del ingreso, habiendo cubierto la proporción marginal de consumo, es decir, habiendo gastado lo que tenemos que gastar en función de gasto y consumo, cuánto realmente puede destinar una persona para futuro. Pero hay que hacer una diferenciación importante entre lo que es el ahorro y la inversión. Si bien es cierto, el ahorro es un hábito muy saludable, es un hábito bastante bueno, el ahorro en sí mismo no me genera mayor rédito. El ahorro básicamente lo que genera es ese colchón o ese remanente que tenemos ahí, y que eventualmente para una emergencia o una situación en particular podemos utilizar. La inversión, a diferencia, vendría siendo poner a trabajar ese dinero. Y la inversión sí estaría eventualmente sujeta a lo que sería el pago de un tributo, el pago de un impuesto, ¿verdad?, que sería básicamente la ganancia. Sin embargo, el ahorro como tal es el primer paso, y es esa primera oportunidad que tenemos para poder obtener alguna riqueza, o por lo menos tener llamémoslo, ese colchón o ese bono de seguridad en aras de una eventualidad o en aras de un problema futuro. Qué importante. Coincido totalmente con los panelistas en cuanto al concepto. Definitivamente, para ahorrar hay que tener orden, hay que tener organización. Es pensar a futuro. No necesariamente se tiene que pensar en tener un remanente en cuanto a la parte de los ingresos, sino ya como personas, como individuos, tener esa cultura de ahorro tan necesaria. Plan para estos ahorros. Bueno, ahí lo tenemos, ahí como se dice, lo decimos a veces en finanzas, ahí vamos engordando poco a poco esa cuenta, como lo mencionaba Juan Diego. Vamos de una forma inteligente, vamos haciendo crecer ese aporte,
ese dinero sabemos que para alguna eventualidad vamos a tener ahí un fondo de dónde tomar el recurso sin no tener que acudir a un crédito y mucho menos al famoso tarjetazo. Sí, pero no necesariamente podemos hablar de que existe una cultura de ahorro en el país, me parece a mí. No es como algo que aprendamos desde chiquitos. Bueno, aparte del chanchito, no sé si de verdad la gente se acostumbra a tener esa cultura de estar ahorrando mensualmente. No la tiene. Lamentablemente, el ahorro debería ser como bañarse, como cepillarse los dientes todos los días. Debería ser un hábito, ¿verdad? Pero para lograrlo hay que practicarlo día con día. Es una rutina, hay que acercarse a esa rutina para que sea una forma natural, no obligatoria. Aparte de eso, pues hay limitaciones, ¿verdad? Los instrumentos de ahorro a veces no son tan accesibles. El Estado a veces no genera sistemas que sean particulares para que ciertas personas en ciertos ámbitos y en ciertos estratos sociales puedan ahorrar. Y por supuesto también no hay un entorno de finanza pública profunda en Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos encontramos un montón de lugares donde podamos generar un sistema de ahorro, que sí hay, pero que no existe información sobre eso. Pero sí debería ser un hábito, debería ser una costumbre, debe ser algo que le nace a uno, no por obligación, sino más bien por convicción. Qué importante eso, ¿verdad? Porque, como decía don Gustavo anteriormente, sabemos que tenemos que ahorrar, o sea, la gente lo sabe. Pero la cultura del ahorro no es tan fuerte como la cultura del crédito, ¿no es así? ¿Cuándo iniciar con el ahorro? Ya. Siempre pensamos, bueno, ¿cuánto? Próximo mes, próximo año, ¿no? El momento es ya, aquí, ahora. Empezar a generar ese ahorro. No nos empuja, como lo dice don Fernando, no nos empujan a ahorrar, a tener esa cultura de generar un ahorro, más bien todo lo contrario, hacia el consumo, hacia la parte del crédito. Pero este chanchito que usted nos hablaba ahora, el tradicional chanchito, en una conversación previa que tuvimos un día de estos, hablábamos de que ya ese chanchito también está en vías de extinción. ¿Por qué? Por todas las facilidades, medios electrónicos que hay ahora para ahorrar. Ya no pongo una monedita, sino de forma electrónica voy generando ese ahorro. Y en las escuelas, como en la generación de nosotros, bueno, Juan Diego se nos queda un poquito atrás, en la generación de nosotros, que nos visitaban intermediarios financieros para abrirnos cuentas y empezar a hacer con la libretita. Uno durante la semana iba poniendo sus 2 colones, que aquel tiempo era plata. Era plata, y se nos iba abriendo nuestra primera cuenta. Y como dicen, de pequeñitos vamos para grandes. Entonces, bueno, es una forma de hacer ese semillero, de fomentar ese ahorro. Yo adicionaría aquí que no solamente hay una falta de enfoque en educación financiera desde pequeños a la parte del ahorro, sino que también tenemos una cultura que incentiva el gasto y el estatus. Hay un concepto interesante que es el sesgo heurístico de validación, que en líneas muy generales es: me lo merezco, después lo pago, ¿verdad? Trabajo mucho para eso, ¿verdad? Entonces sí, está bien. O sea, si bien es cierto, el dinero se crea como un instrumento para compra y venta y para apropiación, por sí mismo, que es un bien que puede apropiarse, pero también sirve para comprar. Pero lo cierto del caso es que hay decisiones que no deberían ser tomadas de manera emotiva. Y ese sesgo de autovalidación, al fin y al cabo, nos llevaría ya sea a lo que decía Gustavo, lo que decía don Fernando, ¿verdad? Ya no solamente un tema de no tener el dinero para pagarlo, sino de tener que endeudarme para pagar algo que no aplica. Y esto deriva de una regla muy básica de las finanzas personales. Si es consumo de corto plazo, debe ser pagado de manera inmediata. O sea, no deberíamos nunca endeudarnos para algo que va a ser de consumo de cortísimo plazo. Ejemplo, un viaje. Un viaje, técnicamente uno no debería endeudarse a largo plazo para pagar ese viaje, ¿verdad? Bueno, no solamente en finanzas personales, en finanzas empresariales es la misma regla, ¿verdad? Activo fijo con deuda a largo plazo, activo circulante con deuda de corto plazo. Entonces, más allá de la educación, creo que también es un tema que va desde un punto de vista de la persona, ¿verdad? Y de la conducta individual desde la casa, desde el hogar en este caso. Sí, como con todo lo que tiene que ver con finanzas, hay que actuar con suma cautela e informarse bien. Así lo recomienda Mohamed Ávila, quien es asesor financiero, director de Inverlat.net, quien explicó a una mirada que las personas deben dudar cuando se les ofrecen ganancias muy altas por sus ahorros o sus inversiones. Escuchemos sus conceptos.
es importante que la gente entienda que el dinero es la materialización del tiempo. Cuando la gente pierde dinero, pierde tiempo que trabajó y esfuerzo. Por eso es que hay que cuidar muchísimo todas las inversiones que se van a realizar. Las alertas y señales. Vamos a ver, invertir básicamente es darle el dinero para que otra persona produzca más dinero. Hay señales que están ahí latentes, como por ejemplo los rendimientos que puedan resultar muy altos. Hay un problema fundamental, es que las personas no entienden de porcentajes, no entienden cómo se hace el dinero algunos, por eso creen que rentabilidades que superan el 30% anual son fáciles de lograr y son comunes. Y no, una rentabilidad del 30% es la utilidad de una empresa normalita. A eso hay que sumarle, en ese caso, otro tanto por ciento que es para los inversionistas, pero el giro normal de una empresa es del 30%. Entonces, cuando a ustedes o cuando a las personas que nos ven lleguen con el confite o con la idea seductora de ganancias superiores al 30% anual, o peor aún, ganancias que rondan el 10% mensual, hágale la cruz y salga corriendo porque lo van a estafar. Ahora hay muchísimas ideas de negocio y muchísimos negocios que se aprovechan de la necesidad que tenemos todos de tener ingresos adicionales. Entonces, esa necesidad nos hace caer en trampas que no caeríamos si estuviéramos financieramente sin ese deseo. Recordemos que los seres humanos nos movemos por miedo y por deseo. O tenemos miedo a perder lo que tenemos o tenemos deseo de tener más. Esas dos emociones son las que mueven al mundo, nos mueven a nosotros. Entonces, si nos llegan con el discurso adecuado, puede ser que caigamos y al final del día metamos dinero en cosas que no comprendemos. Ahora, cuando nos hablan de ahorro, de inversiones, nos hablan de diferentes términos que creo que es importante aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre un ahorro y una inversión, por ejemplo? Bueno, esto es muy importante y es increíble cómo los temas más sencillos, ¿verdad? Los conceptos más básicos, si el ser humano, el cerebro humano no los diferencia, pues claramente la aplicación y el hábito no se va a generar. El ahorro como tal es esa salvaguarda, esa reserva que yo hago en materia dineraria, ¿verdad? Que va a estar ahí guardado, yo voy a tener acceso al ahorro en cualquier momento. Es decir, yo tengo la cuenta abierta, tengo cuenta corriente, tengo un contrato de cuenta corrientista con un banco donde yo soy básicamente el dueño de la cuenta y el dinero en sí mismo no me va a generar mayor rédito, no me va a generar una tasa de interés alta, no me va a pagar nada. Lo voy a tener disponible. ¿Cuál es la diferencia? El ahorro en Costa Rica todavía, aún incluso después de la reforma fiscal, quedó exento de impuestos. Es decir, el ahorro como tal, el tener el dinero ahí guardado, no me va a generar un impuesto. La inversión, a diferencia, ya estamos hablando de tomar ese dinero y ponerlo a generar un rédito. Entiendes, una tasa de interés, que en este caso sería una tasa de interés que el banco me pagaría a mí como inversor. ¿Qué pasa? Después de la reforma fiscal, ¿verdad? Pasamos de pagar en líneas generales un 8% de impuesto, ahora pagamos un 15% de impuesto. Entonces, en el caso más sencillo, generamos un certificado a plazo. Tomo el dinero, tomo 200,000 colones, los pongo a trabajar 3 meses. No tengo disponibilidad en esos 3 meses del dinero, no puedo retirarlos, pero sé que terminado el plazo me va a pagar una tasa de interés. Sin embargo, esa tasa de interés hay que tener mucho cuidado cuando nos venden esos certificados, estas inversiones. Nos dicen, vas a recibir un interés bruto de 5,000 colones. Pero resulta que a esos 5,000 colones hay que quitarle el impuesto. Entonces, realmente yo recibo el interés neto. Ese impuesto en particular se conoce como retención en la fuente. ¿Qué quiere decir? Que no se le da a la persona y la persona lo paga, sino que el mismo ente que genera la inversión te quita y te retiene la inversión, el impuesto por la inversión, pues. Entonces, ¿cuál sería la mayor diferencia? El ahorro está muy bien, el ahorro me va a dar el dinero, me va a permitir acceder al dinero en el momento que yo quiera. Es el primer paso, digamos, para invertir, pero el ahorro realmente no te va a pagar nada. El ahorro es un muy buen hábito, pero no me va a hacer crecer ni mi masa monetaria ni mi riqueza. La inversión sí, pero la inversión está sujeta a un impuesto por la inversión propiamente. Inclusive el ahorro no te va a pagar ni siquiera una tasa de interés superior a la inflación, entonces no te va a permitir mantener el valor del dinero en el tiempo, a diferencia de
de una buena inversión que sí, sí te va a reconocer inflación más unos puntos que se va a estar ganando por encima. Mantiene el valor del dinero del tiempo más un rédito que se obtiene. Definitivamente, bueno, cuesta bastante ganarse en dinero. Hay que pensar muy bien cómo dar ese primer paso que nos dice don Juan Diego, de empezar con el ahorro, y después de ese ahorro, cuando ya se tiene en una cuenta, podemos tener una suma un poquito considerable, empezar a pensar en un fondo de inversión, en un certificado, pensar inclusive hasta el mercado accionario con ese dinero que se genera. Al ponerlo también a plazos o ese tipo de instrumentos, ¿qué pasa? Nos exige también, o nosotros también como personas nos exigimos. ¿Por qué? Porque no lo tengo a la vista, no lo tengo a mano. Hay plazos y mientras transcurren esos 6 meses o esos años que haya pactado yo la inversión, voy a tener cabeza fría para saber en qué voy a invertirlos o reinvertirlos una vez que venzan esos dineros. Temas muy importantes, vamos a seguir hablando de eso después de la pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada en el programa de la Universidad Nacional ICINAR S.A. Hoy con el tema de cómo invertir de manera inteligente, porque no solo es importante ahorrar, también es importante pues sacarle provecho al dinerito que hemos ahorrado con tanto esfuerzo para lograr pues mayores rendimientos. En el segmento anterior ustedes nos explicaban, ¿verdad? ¿Cuáles son esos términos que debemos manejar en materia de inversión y cuál es la diferencia entre la inversión y el ahorro? Ahora, ¿cuáles son esos tipos de inversiones que existen? Usted mencionó un par, los certificados y los fondos. ¿Cuál es la diferencia? Fondos de inversión, que eso más que todo es invertir en participación dentro de una gran cartera de inversiones. Entonces uno es parte, uno llega, es parte de un, veámoslo así, como un gran, más bien un Conglomerado. un conglomerado de varios certificados, varios títulos que generan diferentes tasas que al final, bueno, nos va a ponderar ahí un ingreso que se esperaría siempre, bueno, que esas participaciones vayan subiendo. El caso de un certificado es una tasa pactada a un plazo pactado. Estamos hablando de meses o pueden ser hasta años en el entendido también que a mayor plazo siempre se nos va a reconocer una tasa mayor. Hay fondos a la vista que ya los bancos los están ofreciendo para el público, fondos a la vista que hoy pongo el dinero, mañana también puedo retirar ese dinero, que es una muy buena opción también para iniciar con un capital. Y la parte del mercado accionario, aunque en Costa Rica no es tan desarrollado el mercado accionario, pero también es una opción de ir a comprar una acción, ser parte yo de los dueños de una compañía, dependiendo del número de acciones que se tenga también, y así va a ser mi vamos a ver qué tan dueño soy o no de esta empresa. Entonces, realmente hay varios instrumentos en los que las personas pueden llegar a invertir, de qué forma llegar a iniciar un ahorro y también algo muy importante, la seguridad, el respaldo que me esté generando donde esté yo haciendo esos depósitos. Yo adicionaría ahí también lo que son ya inversiones un poco más de largo plazo. Tenemos figuras, por ejemplo, lo que llamamos anualidades o planes de ahorro a largo plazo, donde aquí incluso podemos ligarlo a lo que son algunos conceptos técnicos, por ejemplo, la cuota o el pago, ¿verdad? Que en este caso lo que hacemos es comprometernos a un periodo bastante alto, 3, 4, 5 años, pagando una cuota por mes, ¿verdad? Y al final de todo ese periodo me devuelven todo lo que yo deposité más los intereses. Un tema interesante acá es que el interés siempre debe tomarse en cuenta entre interés bruto e interés neto, ¿verdad? Yo recibo el interés neto. Usualmente a nivel del sistema bancario hablamos de esa tasa del 15%.
Sin embargo, hay opciones, por ejemplo, a nivel de cooperativas, en algunas se paga un 8%. Entonces tenemos una diferenciación importante. En el tema que decía don Gustavo, ¿verdad? El tema de las acciones, es muy importante recordar que yo como accionista, yo lo que recibo es un dividendo. Ese dividendo también está sujeto a un 15% de impuestos, es decir, me pagan el dividendo sobre las ganancias de la empresa, yo invierto, me vuelvo dueño proporcional de una parte de la empresa o de la sociedad y me pagarían un dividendo, si es que así es la política. Si ese dividendo se pagara entre compañías, o sea, entre sociedades, hay un tema interesante porque yo puedo comprar acciones a través de una compañía mía o una sociedad anónima mía y ese dividendo al momento que se paga está exento de pagar el 15%. Entonces también tenemos una forma legal completamente, ¿verdad?, de incrementar esa inversión. Y también podríamos ya salirnos un poco del mercado convencional y hablar de otro tipo de inversiones, ¿verdad? ¿Por qué no ya criptoactivos o temas de Sí, inversión en el metaverso, entre otros? sí, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ustedes mencionaron el tema de la seguridad, eso es bien importante, más en estos tiempos, ¿verdad? Que a la vuelta de cualquier clic, porque ya no es a la vuelta de la esquina, hay alguien esperando para robarse nuestro dinero. Con el tema de las inversiones y el ahorro, me imagino que igual privan todas esas condiciones de seguridad en el sentido de que hay que tener mucho cuidado porque pueden ofrecernos grandes ganancias, pero con una seguridad baja que puede tener un costo mayor en el corto, mediano o largo plazo. Claro, el tema de riesgo está latente, tanto en inversiones como en En ahorro. cualquier actividad. Vamos, muchas personas se tiran al agua, ¿verdad? Porque es sumamente atractivo las tasas de interés que les están ofreciendo, sin conocer bien el producto, el bien, el servicio, el mercado donde están. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero explicar que la tasa es una recompensa, ¿verdad? Es un porcentaje del dinero que yo o invierto o ahorro que me recompensan a mí. Entonces, a veces es contradictorio porque las personas dicen, vaya, me están recompensando muy fuertemente, ¿verdad? La tasa es súper atractiva. Lo que voy a recibir por mi sacrificio de no consumir bienes y servicios, ¿verdad? Es muy atractivo. Entonces, el riesgo ya es inherente en cualquiera de los hechos, ya sea ahorro o inversión. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos parece que lo más importante de nosotros es consultar, siempre estar consultando quién es la empresa que está ofreciendo el servicio, dónde, en qué tipo de intermediación financiera me estoy metiendo, si es conocido, si tiene buena base, si tiene seguridad. Inclusive, cuando hablamos de respaldo, los seguros que hay detrás de las inversiones, me parece que es fundamental. No podemos entrarle a generar un negocio, una pyme, si no tenemos algún tipo de seguro que respalde toda nuestra inversión. Y yo creo que es algo que la gente todavía no valora. Uno de los gastos que más se ha mermado en este país es el gasto por los seguros. Es uno de los gastos más fuertes que han sido más recortados dentro de las familias, dentro de las pymes, dentro de todo el sector empresarial. Quiere decir entonces esto que correr ese riesgo significa también pues cercenar un poco de lo que me va a rendir a mí la inversión, haciéndose un seguro que me permita a mí asegurar eso. Las personas se tiran al agua, pero tienen que estar seguros de que el producto o el bien en donde vas a invertir, ¿verdad? Si tenés algún problema, si sufriste alguna pérdida, un robo, un incendio, puedas tener seguro ese dinero. Yo ahora mencionaba lo de a mayor plazo, mayor tasa de interés. Con lo que nos dice don Fernando también, a mayor riesgo, también nos van a reconocer una mayor tasa de interés. Entonces también eso es diría yo que un buen indicador de, bueno, qué tan seguro, qué tan riesgoso es el lugar donde estamos haciendo la inversión. No se malentienda que una buena tasa es riesgosa, no, hay que investigar el lugar, el respaldo, como nos decía don Fernando, si detrás de esa inversión hay respaldo, si hay respaldo estatal, revisar cuáles son las condiciones de esa. Sí, hay que averiguar, hay que informarse, así lo recomienda también Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, quien aconseja tener claros los objetivos de la inversión y el ahorro para escoger un producto que realmente responda a nuestros deseos y necesidades. Vamos a ver, es más o menos igual que hacer una receta. Si yo no he definido qué quiero hacer, ir al supermercado no me sirve. Tengo que ir al supermercado con una idea de qué quiero hacer, si es una carne asada, si es una paella o si es un postre. Entonces, cuando hablamos del ahorro, la persona tiene que tener muy bien definido para qué quiere hacer el ahorro.
lo mejor definido posible, digamos, no sé, si es un fondo para una emergencia, ok, hay una posibilidad. Es un fondo para mandar hijos a estudiar al exterior dentro de algunos años, es una posibilidad. Si es para hacer una reparación de la casa dentro de 2 o 3 años, esa es una posibilidad. Eso ya resuelve muchos problemas, porque muchos amigos de repente vienen y me preguntan, mira, ¿qué te parece una inversión que hice en unos bonos de tal cosa? Y ya los compró. Ya compró los ingredientes para una paella. Lo que quería hacer era un asado. Y ahora hago una paella ahora, que no le queda de otra, ¿verdad? Entonces, la definición de objetivos es crucial. Una vez que uno define los objetivos, es más, uno reduce la gama de posibilidades que hay ahí afuera. Y entonces, si de repente yo estoy haciendo un ahorro para pagar la entrada a clases de mis hijos en enero, claramente es una inversión a corto plazo. Y entonces ya ahí cierro más todavía las posibilidades. Puede ser que me ofrezcan unos bonos de Hacienda buenísimos a 20 años, pero no me sirven porque me compro la plata en enero. Entonces, uno de los errores más típicos que hay es que yo tome decisiones de inversiones en función de lo bien que le dio Roberta, pero es que sus objetivos son muy diferentes a los míos. No obstante todas estas recomendaciones de seguridad, toda inversión, ¿verdad? Toda actividad financiera siempre implica algún riesgo. ¿Qué entendemos por ese riesgo? ¿A qué se refieren las entidades financieras cuando nos alertan sobre los riesgos que pueden existir? El riesgo es muy interesante porque en el riesgo hay teorías de teorías, pero la definición más universalmente aceptada refiere a la posibilidad material, o sea, de que sí existe, de que suceda un hecho futuro, dañoso y lesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que algo malo puede pasar. Lo que pasa es que ese riesgo puede materializarse y no puede materializarse. Es un juego de probabilidades. De ahí surge lo que hablaba Fernando también un poco, el tema de los seguros. Y es muy importante también lo que decía don Gustavo, perdón, el tema de que mayor riesgo, más rentabilidad. Es cierto, cuando algo es más riesgoso, debería pagarme más porque es un premio por lo que yo estoy invirtiendo. Pero cuando ese riesgo crece, debemos remitirnos, y usted lo comentaba muy bien, a revisar, ¿verdad? Revisar, incluso hay unas cláusulas que se llaman las cláusulas contractuales de riesgo mínimo, que son muy sencillas, son 2 palabras, cobertura y cumplimiento. Es decir, si sucede realmente el riesgo y pasa ese hecho futuro, dañoso, lesivo, como quiera llamarlo, ¿cuánto realmente el banco, la entidad financiera, me va a cubrir de mi monto inicial? ¿Y cuánto realmente va a cumplir? Es decir, por ejemplo, tal vez si sucede un hecho futuro de carácter lesivo, no me pueden pagar en un cierto tiempo, pero pueden pagarme tantos meses después, ¿verdad? Eso se conocen como cláusulas mínimas. Entonces, claramente el tema del riesgo va a estar asociado a cualquier tipo de inversión. Y ni qué hablar, ¿verdad? Si nos vamos ya fuera del sistema bancario. De muy sencillo, si yo voy a invertir en una empresa y un banco me paga no sé, un 7% a un año y la empresa me paga un 6% a un año, no invierto en la empresa, invierto en el banco, ¿verdad? Es más seguro, más sencillo. La empresa debería pagarme por encima de lo que el banco me esté pagando. Y ni que hablar, como decía Gustavo, ¿verdad? Si voy a invertir en X inversión, tiene que pagarme más que la inflación, ¿verdad? Que eso es un ejercicio muy sencillo. Uno debería siempre calcular la inflación al tiempo de la inversión que va a hacer y revisar si la tasa realmente está por encima de esa inflación. Caso contrario, realmente no te va a generar mayor tema. Y quitarle el impuesto. Quitarle el impuesto porque también yo recibo el neto, ¿verdad? Okay. Si el riesgo tiene una particularidad, el riesgo no lo podemos desaparecer. Podemos llevarlo a la mínima expresión, pero no lo podemos desaparecer. Formas de administrar ese riesgo está la diversificación. Me ha pasado llegar a empresas a se hacen una revisión de una cartera, nos dice la persona encargada de inversiones, tengo diversificado. Sin embargo, y el único que tiene es un montón de títulos con el mismo emisor. ¿Dónde está ahí la diversificación? Cuando hablamos de diversificar, es tener diferentes productos con diferentes emisores. ¿Por qué? En caso de que alguno llegue a tener algún problema, alguna insolvencia, bueno, nos está fallando uno, pero el resto de las inversiones sí las tenemos, veámoslo así, bajo una buena administración, bajo una buena diversificación, sí las tenemos cubiertas. No tener todos los huevos en la misma canasta, decía mi abuelita. Hay un elemento importante que hay que señalar. Hemos hablado sobre los términos cuantitativos, pero también hay que hablar de los términos cualitativos de la inversión. La inversión no solo implica ganar mucho dinero. Es que yo quiero ganar mucho dinero. No, se trata también de la condición de vida.
que si hacemos una inversión es para mejorar la condición de vida, no solo la propia, sino también de la gente que está a nuestro alrededor. Cada vez que generamos una inversión, también estamos protegiendo la seguridad familiar, la seguridad individual. Y esto es un tema importante. Si usted hace una inversión, no solo está ayudando a sí mismo, sino también a las personas. Personas que generan una inversión, por ejemplo, en un proyecto, ese proyecto va a requerir a contratar personas, contratar materias primas y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo hay que verlo del lado cuantitativo, hay que verlo del lado cualitativo. Cómo las inversiones mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos en términos de familia, en términos empresariales y también a nivel estatal. Sí, mejora la condición país también. Pero un tema fundamental ahí, don Fernando, que es el tema, si es una inversión, sobre todo en materia de familia, los beneficiarios. En toda inversión que yo haga, siempre es necesario poner un beneficiario. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago una inversión y una persona con hijos hace una inversión y la persona fallece? Esa inversión entra en el bien de toda la sucesión de la persona. Entonces todo el mundo tendría derecho. En cambio, si yo dejo de antemano el beneficiario, la inversión y los réditos irían directamente a esa persona. Entonces esa parte creo que es bien importante, porque la gente no tiene la costumbre de actualizar los beneficiarios a pesar de que las entidades usualmente insisten en eso, ¿verdad? Ya actualizó sus beneficiarios para evitar precisamente situaciones complejas posteriormente. Definitivamente, para generar una cultura de ahorro, acá está un muy buen tip que nos da don Fernando. Empezar ese encadenamiento desde la casa, desde lo que siempre hemos llamado la base de la sociedad. Ahí empezamos esa cultura de ahorro. Van a decir los pequeños, mira, papá, mamá ahorran. Ya les está inculcando esa cultura de ellos también imitar ese comportamiento y generar a futuro un ahorro y mucho mejor, lo que hablábamos hace un rato, que empiecen a llenar ese chanchito que hoy por hoy es electrónico. Sí. Don Gustavo, la regla del 50-30-20, 50 de consumo básico, 30 de ahorro y 20 de consumo. La regla básica que tenemos que tener en todo momento. Y, por supuesto, como hemos venido insistiendo, pues tomar decisiones informadas. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos con esto para que sepa cómo ahorrar e invertir mejor su dinero. Regresa usted a una mirada en programas de la Universidad Nacional y de SUNAT S.A. Hoy con el tema de cómo invertir de manera inteligente, pero además es algo que agregarle en estos tiempos de manera segura. Mencionábamos que existen varios tipos de inversión. ¿Cuáles podríamos considerar que son las tradicionales, las que encontramos ahí todo el tiempo? Yo me iría primero al sistema bancario nacional, es decir, el sistema bancario público-privado. Vamos a encontrar pues la cuenta de ahorros, que no es una inversión per se, sino que es una cuenta, un contrato de cuenta correntista. Iríamos a la parte de certificados a plazo, fondos de inversión, podríamos ver, por ejemplo, fondos a la vista, podríamos ver cuentas en participación. Si nos salimos un poco del sistema bancario, podríamos ver temas de acciones, un poco más técnico dentro de la bolsa de valores, lo que son reportos, que son como movimientos dentro de la bolsa, títulos valores, letras de cambio, entre otros. Eso podemos verlo desde el punto de vista público-privado, indiferentemente seguirán siendo inversiones que están reguladas, que tienen una regulación y que tienen una protección mínima legal. Si salimos de eso y nos vamos a la parte ya de inversiones nuevas, el primer punto importante sería que no son ilegales, pero no tienen regulación. Entonces, al no tener regulación, no hay un mínimo legal de protección. Qué importante eso de la regulación. Tomarse el tiempito de asegurarse que esto exista. ¿Qué tipo de regulación debería uno buscar? Aquí lo primero serían los derechos del consumidor financiero, ¿verdad? El hecho que por lo menos yo tenga lo que hablábamos ahora de las cláusulas mínimas de riesgo, ¿verdad? Que en el caso eventual de que el riesgo se materialice, ¿cuánto me van a cubrir y en qué plazo me van a cubrir mi inversión original, ¿verdad? Tema de la misma ley del Banco Central de Costa Rica, la ley del sistema bancario y un poco los derechos financieros, incluso hasta la misma ley de protección del consumidor, de promoción efectiva de la competencia y protección del consumidor, estaría funcional acá. Si nos vamos a las inversiones no tradicionales, no quiere decir per se que sean ilegales. Aquí actuamos en un principio de autonomía de la voluntad, que quiere decir que yo puedo hacer todo aquello como sujeto privado que no esté prohibido. Entonces sí puedo invertir en criptomonedas, puedo invertir en metaverso, puedo invertir en otras cosas, pero con la salvedad de que si algo sucede, no tengo a quién reclamarle. Okay. Totalmente por riesgo propio. Antes de entrarle a ese tema, vamos a conocer la opinión de Lidia Araya, quien es gerente de carteras de mercado de valores.
Ella explicó a una mirada los diferentes tipos de fondos de inversión que se pueden encontrar en el mercado nacional. Los instrumentos tal vez básicos que puede tomar en cuenta una persona que está empezando con el hábito del ahorro y quiere invertir y empezar a generar algo a través de este dinero que tiene, puede acceder a dos tipos de instrumentos. Uno son los clásicos certificados de depósito a plazo que ofrecen los bancos, ¿verdad? Que es muy fácil acercarse a cualquier banco, abrir una cuenta corriente y comprar un certificado de depósito que suelen ser, puede ser a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses. El banco ofrece diferentes plazos a través de los cuales puede la persona escoger, y una vez que el certificado vence, la persona puede acceder, digamos, a reinvertir nuevamente en un nuevo certificado. Y otro de los instrumentos que ofrece el mercado de valores son los fondos de inversión. De hecho, es un instrumento muy apetecido por los inversionistas por el montón de ventajas que ofrecen, porque realmente, si bien se dirige a todo tipo de inversionistas, son ideales para las personas que están empezando con este hábito del ahorro. ¿Y por qué? Porque son muy sencillos de conseguir, no requieren de montos de inversión elevados y permite alinear muy bien al haber una variedad de fondos de inversión que ofrece el mercado para que la persona pueda escoger dentro de las diferentes alternativas la que más se acerca a sus objetivos de su inversión y sus necesidades. Entonces, es así como el mercado local, por ejemplo, ofrece los fondos de mercado dinero, que podría ser el comparable con lo de los certificados de depósito a plazo que le digo, son para los inversionistas que tal vez están empezando, que tal vez no tienen un monto de inversión grande, que están aprendiendo, no quieren asumir mucho riesgo por su inversión, o tal vez no saben exactamente a qué plazo quieren invertir. Entonces, para inversiones de corto plazo, transitorias, de bajo riesgo, para los que están empezando, los fondos de mercado dinero son una excelente alternativa, porque el dinero que está prácticamente disponible para ser retirado por el inversionista en el momento que lo desee, no necesariamente tiene que invertir por un plazo, puede invertir el dinero y ahí queda disponible hasta que el inversionista lo necesite, llega y lo retira. Y esos fondos se invierten, de hecho, mucho en certificados de depósito a plazo, en bonos de corto plazo, en operaciones, digamos, que tienen corto plazo, y por eso es que tienen un riesgo bajo. Por otro lado, también hay fondos de inversión a plazo que invierten en bonos. Típicamente en Costa Rica hay muchos fondos que invierten en bonos o en acciones o en participaciones de otros fondos de inversión, y esos sí son para un inversionista que ande buscando una alternativa tal vez más de mediano a largo plazo, entendamos ya más de 1 año, entre 1 año y 5 años, etcétera. Y esas son las alternativas ideales, y el inversionista, algunos quedan, después de cumplir cierto plazo, el inversionista. Ok, como ustedes mencionaban, estas son las opciones que han existido siempre. Sin embargo, pues, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, la internet y, en fin, todo este nuevo mundo que se nos ha abierto particularmente en este siglo y sobre todo después de la pandemia, nos ha traído otras opciones. Usted mencionó el tema de las criptomonedas. ¿En qué consiste esto? La criptomoneda es un activo que realmente, bueno, no es tan nuevo tampoco. Realmente es un tema que puede tener ya sus 20 años, un poquito más. Y no es otra cosa que una programación en cadena de bloques que lo que genera es un código irrepetible de programación que es asociado a una transacción. Entonces, básicamente yo soy dueño de ese código, soy dueño de esa unidad monetaria, críptica, y eso me da un valor. Lo que pasa es que, a diferencia del dinero, que el dinero puede ser sustentado ya sea por bienes de capital, por reservas monetarias, etcétera, la criptomoneda vale lo que la gente está dispuesto a pagar. Entonces es meramente basado en especulación. Puede subir, puede bajar, no hay una regulación y tampoco hay una entidad centralizada, entiendes, un banco central que controle o por lo menos trate de regular el valor de las criptomonedas. Es un tema totalmente de mercado de oferta y demanda. Oferta y demanda virtuales. Entonces es totalmente especulativo. Puedo agarrar la curva abajo y sube la criptomoneda, puedo agarrar la curva arriba y se me cae el rendimiento, y el tema es que no hay a quien reclamarle, ¿verdad? No es ilegal, nadie te va a mandar a la cárcel por esto,
pero el tema es que no tiene ese mínimo legal o ese mínimo de riesgo que debe estar protegido. Para este tipo de inversión en criptomonedas debería siempre haber un asesoramiento. O Claro, sea, no tirarse a la calle y decir, bueno, ¿qué es esto de la creerle el criptomoneda? primero que aparece. Voy a sacarla, sí, el primero que aparezca, voy a invertir. No, hay que tener todo un asesoramiento porque esto conlleva mucho tiempo. Para quien quiere invertir en criptomonedas, tiene que conocer bien el mercado de la criptomoneda y cuáles son las más fuertes, qué comportamiento tienen. Hay que llevar el pulso como si fuera un tipo de cambio. Hay que ver todos los días cuánto subió, cuánto bajó, y entonces eso acarrea mucho tiempo. Para aquellas personas que quieran una inversión que, digamos, no tenga que invertir mucho tiempo, no es la más adecuada, porque el tema es muy complejo en términos de que, como dijo bien Juan Diego, el Banco Central no ejerce ninguna posición. Esto es a la libre, y al estar a la libre, cualquier condición externa al mercado podría influenciar directamente sobre los réditos que me genera la criptomoneda. Inclusive si se notó con la entrada del pleito con Rusia y Ucrania, directamente afectó el valor de la criptomoneda en el mercado. Entonces hay que tener mucha seguridad de que hay que asesorarse de una persona que sepa el movimiento para que sepa cuánto tienes. Y me parece que a mí que el uso de la tecnología es súper importante. Las personas tienen ahora en los bancos inclusive segregaciones de sus cuentas. La cuenta principal, más la cuenta del ahorro, más la cuenta de inversión. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que ir profundizando en las personas, que utilicen estas apps, que utilicen los recursos para poderse familiarizar y ya no tener que consultar a nadie que sepa, sino más bien uno ser el consultor. Sí, Tal vez un aspecto importante en ese tipo de inversiones, bueno, en y otras inversiones, es que uno invierte por cuenta y riesgo. Si bien es cierto, es importantísimo esta asesoría que nos menciona don Fernando, pero también al final quien toma la decisión, eso recae sobre uno, la responsabilidad es sobre uno. Por cuenta y riesgo no puedo endosarle esa responsabilidad de que me asesoraste mal a la persona, no. Se dan los elementos que están en ese momento, como una fotografía, lo que estaba ahí en el momento, lo que estaba pasando, se toma la decisión o tomo la decisión y por cuenta y riesgo propio. ¿qué entendemos por metaverso? El metaverso literalmente es muy interesante porque el metaverso, lo que parecía ser ciencia ficción hace apenas unos 10 años, ya hoy no es tan ciencia ficción. Es un universo alterno, es literalmente un universo alterno donde interactuamos a través de una figura que se llama el avatar, y el avatar técnicamente yo puedo empoderarlo para que actúe en mi nombre. Es decir, puede comprar y vender, puede adquirir bienes y servicios, puede generar contratos dentro del metaverso. ¿Puedo invertir en el metaverso? Por supuesto que sí. Hay una figura que se llama el Non-Fungible Token o el NFT, que básicamente es un código de programación, ¿verdad? Que puede ser un dibujo, puede ser una propiedad, puede ser un elemento dentro del metaverso que se paga usualmente en criptomonedas y que es sujeto a especulación. Puede subir de precio. Entonces, perfectamente yo puedo comprarlo en N cantidad de criptos, sube de precio, lo vendo y tengo una ganancia. Ahí hay toda una pregunta, ¿verdad? Si esa ganancia, dentro del contexto de ganancias de capital, que es básicamente cuando invierto y gano, tan siquiera estaría sujeta a impuestos, ¿verdad? Porque estamos en una realidad alterna, estamos en una territorialidad alterna al principio tributario. Pero se puede invertir, claramente, ¿verdad? Una empresa debería materializar contablemente esas ganancias. Habría que ir a ver el giro de negocio de la empresa. ¿Está tan siquiera permisible que la empresa comercialice en el metaverso o no? Entonces abre la discusión, ¿verdad? Y acá también en el metaverso es muy curioso porque hasta qué punto una transacción hecha por un avatar de una empresa tiene tan siquiera repercusión jurídica, es decir, es válida. O sea, tan siquiera un avatar puede representar a una empresa, necesita un poder, me puede representar a mí mi avatar. Y usualmente el avatar siempre es más delgado, más alto, ¿verdad? Más bonito que la persona. Entonces, hasta qué punto realmente es rastreable la transacción al mundo material, pues. Y aunado a eso también, el avatar viene siendo como un empleado de nosotros, ¿verdad? Una generación de un empleado que hace mi trabajo, el que busque. Entonces esa figura, como Juan Diego lo dice, no existe, ¿verdad? Y al no existir, pues, ¿A quién le reclamo? claro, hay una contraposición del ente jurídico y de la presencia legal o de la legalidad. ¿Dónde persigo a la persona y a quién persigo en el mundo material? Sí, esto nos lleva ya para ir cerrando este tema tan interesante al tema de, bueno, decido invertir. Recapitulemos cuáles son esas medidas de seguridad que yo persona debo tomar para asegurarme que ese dinero que ahorré con tanto esfuerzo vaya al lugar correcto y que no me vaya a llevar después una sorpresita, ¿verdad? De que es un dinero que se esfuma por múltiples razones. Ya, últimamente hemos tenido muchas noticias tristes sobre ese tema. Bueno, en realidad, una de las cosas que deberíamos de tener más presente cuando invertimos es qué meta tenemos.
para la inversión. Si no hay una meta, en zonas azules nos decían las personas de más de 100 años que en la vida hay que tener metas para poder tener motivaciones. Y una de las motivaciones de invertir es cuál es tu meta con la inversión. Entonces, si tenés una meta muy grande, sabes que vas a tener muchos riesgos, sabes que estar encima de esa inversión, sabes que tenés que ocupar de algún análisis del mercado. Es decir, los principales elementos son la meta, cuáles son los riesgos, cuál va a ser el producto final que voy a obtener yo de esa inversión, cuánto me va a permitir a mí condicionar mi vida, porque hay personas que viven de la inversión pero no tienen vida, porque tienen que estar constantemente a cargo de si subió, si bajó, si creció, si no creció. Entonces, los tiempos son sumamente importantes en términos de inversión. ¿En qué momento de mi vida, en qué etapa de mi vida puedo yo invertir? ¿En el momento en que tengo más deudas, donde estoy pagando casa, auto, estudio? ¿O en el momento que estoy ingresando en el mercado laboral? ¿Dónde puedo estar yo esa inversión? ¿En qué momento de mi vida? Los momentos de la vida son importantes para las inversiones. Claro. La curva mejor de inversión promedio para una persona es de 33 años. La curva promedio de inversión se aproxima a los 63 años. ¿Por qué? Porque es una edad promedio en la cual la persona ya se afianzó, ya sea en el mercado laboral o en un propio negocio, y le permite visualizar hacia el futuro qué estoy generando yo dinero hacia el futuro, que es lo contrario de pedir crédito. El crédito es comerse los años de futuros al presente. Invertir es más bien alargar el tiempo de estabilidad económica hacia el futuro. Otra, tal vez no lo conversamos acá, pero otra forma también de invertir, de administrar este riesgo es en bienes inmuebles, que vemos personas jóvenes que ya invierten en una propiedad, construyen unos apartamentos. Es otro tipo de inversión, no necesariamente tiene que ser en un certificado y viendo a ver si la institución me va o no a pagar. Se invierte en un inmueble, un edificio, que ese edificio me va a generar réditos que me van a permitir inclusive no solo pagar el mismo si pedí un préstamo, pagar ese préstamo, sino que me va a dejar una eventual ganancia y también dinero para poderle dar mantenimiento y reinvertirlo en el mismo. Y son inversiones también que se dan a futuro. Un tema también, o tal vez algo que quería comentar es sobre un estudio que presentó el Instituto Tecnológico en diciembre del año pasado. Nada más voy a leer el titular. Dice, muchas personas destinan hasta el 97.31% de su ingreso promedio para pagar deudas en el sector crediticio no regulado. Si le diéramos vuelta a eso y fuera más bien que la gente está ahorrando, qué maravilla y qué encadenamiento se daría a nivel también de la sociedad. No es que el crédito sea malo, lo hemos hablado en otro programa. El crédito inteligente es bueno, pero es mejor poder ir generando ese ahorro y tener un dinero del cual podemos disponer a un mediano o largo plazo. Con todas las medidas de seguridad del caso. La cosa clave aquí es preguntarse si realmente el iPhone de última generación es el que ocupo, si estoy usando las tarjetas debidamente. Es decir, hay que fomentar una cultura de conciencia, más que de otra cosa, de conciencia en qué estoy gastando yo mi dinero, y combinar, porque podemos ahorrar e invertir. Una forma exquisita de poder ahorrar e invertir son los fondos de pensiones, ¿verdad? Es una forma exquisita de ahorro y pensión. Yo le digo a todas las personas que me preguntan, Fernando, ¿en qué invertir la plata? Póngase usted un programa de ahorro de pensión, porque no solo ahorras, sino inviertes en tu futuro, más en las condiciones en que estamos en la economía. Yo agregaría que todo empieza por una decisión y esa decisión empieza desde el hogar. Cuando un niño crece viendo a sus papás endeudados y viendo a sus papás llorando por dinero, pues va a crecer con una fobia al dinero. Y el dinero, yo no comparto la frase que el amor al dinero es la raíz de todos los males, es la codicia por el dinero, lo que es la raíz de los males. El dinero es un bien, el dinero es un medio, el dinero es una herramienta que necesitamos. Entonces, creo que desde ahí, desde la cognición básica de que los sesgos heurísticos no deben existir, ¿verdad? Creo que ahí empezamos. Con eso podemos empezar con un ahorro, una inversión y poco a poco pues ir generando esa cultura y esa educación financiera. Muchas gracias a ustedes por sus consejos, creo que van a ser de mucha utilidad. Ya saben, hay que ahorrar para poder también decidir en algún momento invertir bajo todas las condiciones de seguridad y toda la información necesaria. Gracias por acompañarnos en Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recordamos que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.cr,
en nuestros perfiles sociales bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por estar con nosotros y nos esperamos la semana entrante aquí en Una Mirada. Hasta pronto.